Era definitivamente un castigo. Era estar castigado, tú pediste salir del país, por lo tanto te castigo y te dejo todo el tiempo que yo quiera aquí. Estábamos en sus manos, estábamos en las manos de no sabíamos quién, nunca se supo quién. Registro Cubano, un tomo más para la historia de Cuba, donde se congregan y se salvan los más auténticos testimonios de los hijos de una patria pisoteada. Porque la patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie. José Martí. Archivo número RGC 2025, octubre 7, 004. Formato del archivo: audio, video digital, MP4. Formato del testimonio: audio, MP4. Estado del testimonio: completo. Fecha de registro: 7 de octubre del 2025. Hora: 11:05 AM. Medio de registro y localización: plataforma digital desde Quebec, Canadá. Testimoniante: Iriam Brito Santiesteban. edad: 50 años. lugar de nacimiento: Holguín, Cuba. autorización de difusión pública: Iriam Brito Santiesteban. consentimiento de fotografía: Otorgado. responsable de conservación y curaduría testimonial para Registro Cubano: Luis Fernando Medina. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de circulación y a elegir su residencia dentro de un territorio o de un estado, así como el derecho de salir de cualquier país, incluido el propio, y volver a regresar a él, tener ese derecho. A los trabajadores de salud pública en Cuba se nos negó ese derecho, se nos omitió, se nos pisoteó ese derecho. Fue simplemente violado. En el año 2000, en los años 2000, se hizo un invento en Cuba, un invento macabro. Digo invento porque no era una ley, no fue una legislación, fue un invento macabro que se llamó liberación ministerial. Cuando usted tiene que ser liberado es porque usted está prisionero. La palabra liberar quiere decir que usted está prisionero y alguien lo libera. Todos los trabajadores de salud pública caímos en esa rueda. Se suponía que a los técnicos se les liberara al año y medio y a los médicos y a los especialistas entre 3 y 5 años. Esto no ocurrió así. Ellos liberaron a quien quisieron, cuando les dio la gana. Uno no tenía a dónde ir. Te presentabas a una oficina en provincia y allí había un funcionario que te decía que tu expediente estaba en proceso. Ellos no te podían dar otra respuesta, ellos no tenían otra respuesta, simplemente no querían dártela. Hubo un funcionario, un señor, no recuerdo su nombre, que me dijo que yo estaba desesperada, ya llevaba prácticamente 5 años y no me llegaba la liberación. Y me dijo que yo tenía la culpa,
por haber pedido irme del país, y que bueno, yo sabía en lo que yo me estaba enfrentando, y sabía que para esa época también habían salido mucho personal de salud pública a cumplir misiones en Venezuela, en países de África, en Haití. Y por supuesto, mientras todo ese personal estuviera de misión internacionalista, nosotros los que pedíamos liberación para irnos del país, pues teníamos que quedarnos atrás cumpliendo con la revolución cubana. Realmente para mí esto fue denigrante, esto fue humillante, porque nos teníamos que quedar, y era ahí sin que nadie nos ayudara, sin poder pedirle ayuda a un abogado, porque eso no existía, eso era, había que esperar y punto. En estos años, en todos estos años, para mí y para mi esposo, fueron años muy difíciles. Julián, cuando sale del país, el niño, habíamos tenido un niño y tenía 5 meses, y cuando Julián puede volver a entrar al país para ver al niño, la primera vez que entró después de su salida, el niño tenía casi 4 años, yo pedí mi liberación en el 2002, en enero del 2002, y me fui en enero del 2008, 28 de enero del 2008. La liberación me llegó en noviembre del 2007. Yo estuve casi 6 años esperando la liberación. Esto para nosotros fue muy duro como pareja, como familia, pero gracias a Dios lo pudimos superar. Pero guardamos, tanto Julián como yo, guardamos ese dolor muy adentro, y es muy doloroso acordarnos de esos momentos. Julián no pierde la oportunidad en cada entrevista que le hacen acá en Canadá y le preguntan, él habla de esa separación, porque fue muy duro, nos marcó muchísimo, y él siempre habla de esos momentos de separación y de eso que vivimos nosotros. En este caminar o en este bregar, como dice una de las letras de las canciones de Julián, estuvimos mucha gente. No fueron uno, no fueron dos, fuimos varios que estuvimos en esto, que nos encontramos en los cuerpos de guardia, que hablábamos, que tratábamos de buscar una solución, de ver a quién podíamos ver, si alguien tenía una pista, si alguien tenía un camino para salir, porque fueron momentos desesperantes. Fue desesperante en este tiempo que esperamos. Muchos matrimonios se separaron. Muchos padres tuvieron que dejar ir a sus hijos adolescentes para que no les cogiera la edad del servicio en Cuba. Y fue muy difícil. Yo conocí una doctora que fue muy difícil su relación con su hijo adolescente a distancia. Conocí matrimonios que se separaron. Tuve una vecina que su hijo, por robarle una bicicleta a su hijo, llegó a estar en terapia intensiva. Su papá pidió la entrada al país por Cruz Roja para ver al niño y no se lo permitieron. Las personas que se quedaban, los médicos que se quedaban, eran catalogados de desertores y no se les dejaba entrar en 10 años, y a muchos se les negó definitivamente la entrada. También se les retenía a su familia. Cuando te presentabas a la salida del país, pues simplemente te retenían de 3 a 5 años, les retenían a la familia que quisiera salir, ya fuera la madre, el hijo o la esposa o el esposo. A estas personas se les retenía a la familia durante estos 5 años. Era definitivamente un castigo. Era estar castigado. Tú pediste salir del país, por lo tanto te castigo y te dejo todo el tiempo que yo quiera aquí. Estábamos en sus manos. Estábamos en las manos de no sabíamos quién. Nunca se supo quién. ¿Quién inventó? ¿Quién lo dijo? Pues se sabe. En Cuba no se mueve nada si no es en esos momentos, si no era bajo las órdenes de Fidel Castro. Y efectivamente alguien que conoció a alguien cerca del ministerio en La Habana sí me dijo que sí, fueron órdenes de Fidel Castro. Y esto fue muy duro para todas las personas que trabajamos dentro de salud pública. A muchos les fue mal con sus directivos, a otros no fue normal. A mí me llamaron particularmente a la dirección de la plaquita para decirme que tenía que tener cuidado en mis expresiones porque podía verse afectada mi liberación. Tuve una compañera que me quería mucho, que era del partido, que me dijo que sí, que era cierto que en una reunión del partido se habló de los famosos liberados ministerialmente y que teníamos que cuidar mucho cómo nos expresábamos. Es decir, que además de estar castigados, estábamos vigilados. En mi cuadra
unos días antes de irme, unos vecinos me dijeron que como ya yo me iba, pues me lo iban a decir, pero que sí, que a la casa de ellos en varias ocasiones se presentó una persona de migración, un funcionario de migración, a preguntar si yo estaba vinculada trabajando, cómo era mi actitud en la cuadra, cómo era mi actitud. Ellos, por supuesto, hablaron siempre bien de mí, pero les dio miedo decírmelo mucho antes, me lo dijeron unos días antes de salir del país. Es bueno que plataformas como estas dejen grabada la voz de muchos de nosotros, dejen testimonios que sirvan para las nuevas generaciones y que sepan que esto ocurrió, que estas cosas pasaron y nos pasaron a miles de personas y que esto no debería volver a pasar, porque la libertad es uno de los regalos más sagrados que tiene el ser humano. Y el hombre libre es un hombre que sueña, es un hombre que construye y es un hombre que revoluciona las cosas. La palabra revolucionar es avanzar, es abrir espacios, es abrir caminos, es revolucionar cosas, es lo que está trazado, llevarlo adelante, darle nueva vida, darle nuevos bríos. Y la libertad es lo que te permite revolucionar cosas, soñar, crear. Y no debe de ser aplastada ni coaccionada por nadie.